Meet quienes quieren hacer preguntas y así nosotros organizamos el orden para poder abrir los micrófonos y que cada uno haga sean respondidas sus inquietudes. Y cualquier cosa a través del chat mientras Claudio expone. También cuidado con compartir cosas desde sus computadores o celulares, que también nos ha pasado. Así es que el único que tiene que exponer es Claudio. Así es que, por lo tanto, es el único que tiene que compartir de sus archivos desde su dispositivo. La Bea dice que ya estamos transmitiendo. ¿Sí? La Bea. Perfecto. Entonces, también bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Y también decirles a nuestros asistentes de Meet que las preguntas se irán respondiendo alternadas con las de YouTube, porque desde ahí también salen varias inquietudes y tenemos que ser justos con todos los oyentes. Así es que yo creo que estamos, ¿o no? Déjame preguntarle a... Avísenme. Sí. Pame, sí, estamos transmitiendo en las dos plataformas, así que... Ya, ¿estamos listos entonces? Perfecto. Entonces, muy buenas noches a todos. Estamos en una nueva jornada junto a Claudio Pinto, quien es el director ejecutivo de la Defensoría de la Discapacidad y además abogado magíster en Derecho Penal. A 47 días de votar apruebo, estamos acá para orientarnos sobre un tema muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Tiene el título de Proceso Constituyente y Derecho de las Personas con Discapacidad. Así es que los invito a los que me faltan que muteen los micrófonos, a mutearlos, para que nuestro expositor pueda empezar a exponer. Por favor. Roberto, porfa, falta tu micrófono. Bienvenido, Claudio. Te dejo toda la atención. Gracias. Gracias. Yo también estoy transmitiendo esto vía Facebook Live de la Defensoría, que tenemos harta gente que le interesa el tema, tenemos hartos seguidores. Súper, bienvenidos también. 28.000 seguidores, así que hay algo, yo he hecho harta promoción para estar acá, ¿ya? Bien, bueno, primero que todo, gracias Pamela, gracias por esa introducción, gracias por la invitación a Amiga Social, gracias a Vapuleado JP, que es mi amigo hace mucho tiempo atrás, ¿ya? El computín de nuestra fundación, que me ha ayudado en muchas cosas y que también fue el que me contactó y me invitó a esta reunión. Me veo viendo para el lado porque estoy viendo que esté siendo bien transmitido a través del Facebook, ¿ya? Básicamente, bueno, muchas gracias por la invitación. De todo mi interés conversar de este tema porque siento que es un tema que desde el mundo de la discapacidad no ha sido bien abordado. Creo que no ha sido abordado de la manera madura legalmente y socialmente con la envergadura que debiera tener, ¿ya? Y voy a dar cuenta también de eso, porque la charla consiste básicamente en proceso constituyente y discapacidad. Y las preguntas que tenemos que hacernos aquí, que los voy a hacer de manera breve, ya yo sé que ustedes han estado con personas que muchas de ellas saben mucho más que de esto que yo, otros que también desde su ámbito de práctica y de activismo, como es el feminismo, por ejemplo, han hablado también del proceso constituyente desde esa mirada. Pero también sé que pasó Fernando Atria por acá, ¿ya? Y que me imagino también de lo que habló, ¿ya? Fernando Atria, que es un gran promotor del proceso constituyente, y por lo tanto no me voy a referir tanto, siendo abogado no me voy a referir tanto al proceso constituyente en sí, además que yo asumo que aquí estamos todos claros por el apruebo, por lo tanto no es algo que yo deba vender acá, ¿no es cierto? Es algo que ya está súper vendido. Por lo tanto, pasemos lo obvio, que es el tema de la prueba, y pasemos inmediatamente al tema de
del tema de la discapacidad, pero antes de hablar de discapacidad y proceso constituyente, entendiendo que eventualmente el público que yo tengo no es siempre el público relativo o que vive el mundo de la discapacidad de manera personal, familiar o profesional, sino que eventualmente puede venir de afuera, también le puede parecer extraño esto del proceso constituyente y cómo se liga con un colectivo tan grande, pero también tan específico como es el colectivo de la discapacidad. Entonces, antes que partir, quisiera comenzar por una breve introducción, pero muy esencial, yéndome muy al grano, muy a lo concreto, yo diría casi a lo medular de lo que debemos, básicamente cuál ha sido el tránsito del último tiempo en relación a la discapacidad, ¿ya? Y por qué esto es un tema, y por qué este tema también se va de alguna manera a tomar la agenda del proceso constituyente, a lo menos cuando ya estemos discutiendo el contenido de la Constitución, ¿ya? ¿Y por qué debiera tomárselo? Que básicamente son razones particulares como las tiene el tema de la educación, el tema de la orientación sexual, el tema de la equidad de género, el tema del derecho a la vida de los que están por nacer, pero también el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y en fin, todos esos temas, porque esos temas se deben tomar en la agenda constitucional. Básicamente la reflexión va por ahí, pero antes de entrar a eso, y para efecto de que todos comencemos hablando de lo mismo, déjenme referirme básicamente y muy medularmente a qué nos referimos con discapacidad. Y para eso voy a intentar compartir pantalla, y para eso me imagino que primero tengo que abrir los archivos. Y voy a abrir dos archivos que explican de manera bien clara esto que, ¿cómo lo puedo compartir? A ver, una pestaña en Chrome, tu pantalla completa. No, presentar una ventana. Esa. Presentar esta ventana. Compartir. ¿Ven lo que yo estoy viendo, verdad? Perfecto. ¿Ven algo que dice Súper modelo bien. médico realizador, problema, solución? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, súper bien. Perfecto. ¿Y si yo los chicos sí lo siguen viendo? Ah, ya. Ok. No sabía, era para ver si es que... Y ahí lo ven, perfecto. Ok. Entonces, a ver, cuando hablamos de el tema de la discapacidad y por qué el tema de la discapacidad es un tema, yo lo invito a fijar su vista sobre lo que dice problema, ¿ya? Que aparece simbólicamente. Voy a describirlo porque también puede haber gente a través del Facebook que... no se ve a través del Facebook. Bueno, voy a describirlo entonces para la gente que se ve en Facebook. Ya, está con desfase nomás. Estupendo. Se ve una persona que simboliza en general el tema de la discapacidad, que es el símbolo universal de la persona sobre una silla de ruedas, y frente a ella unos escalones de una escalera. Ese problema, ese es llamado, más que el problema, es la problemática, ¿ya? Cómo algunas personas que pertenecen a un determinado colectivo y que se reconocen por una condición evidentemente médica de no contar con todos sus sentidos al 100% de su capacidad, o a lo menos a la capacidad suficiente, sino que disminuida o derechamente no cuentan con ello, y hablo del sentido de la audición, el sentido de la vista, el sentido del habla también, ¿ya? O, por ejemplo, no cuentan con su capacidad intelectual, psiquiátrica, completa, o, por ejemplo, también pertenecen al mundo de la neurodiversidad, o, por ejemplo, tienen algún tipo de lo que podríamos llamar deficiencia física o reducción en su movilidad, o la falta de algún miembro, o incluso también lo que ahora llaman hoy día la discapacidad del funcionamiento del cuerpo, ¿ya? Que tiene que ver con el órgano y la falta del funcionamiento eventualmente de un órgano del cuerpo que funcione correctamente. Y entonces, por alguna de estas causas que yo acabo de nombrar, esta persona simbolizada por la persona sentada en la silla de ruedas se encuentra con una sociedad de la cual va a tener problemas para participar, porque la sociedad se organiza de una cierta y determinada manera. Va a un cierto ritmo, hace una cierta oferta de servicio,
le gusta que la gente interactúe de tal o de cual manera, en fin, y eso es la elección de todo. Los escalones en estos momentos simbolizan una serie de cosas. Simbolizan el transporte público. Esperen un momento, me voy a... voy a hacer una pequeña pausa para cerrar el Facebook, que lo tenía abierto y por eso sonaba cada rato. Y voy a volver a la presentación que tenía. Ahí está. En fin, simbolizado está con esta silla de ruedas las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual, de causa psíquica también puede ser, personas de la neurodiversidad, como por ejemplo, algunos de ellos son las personas dentro del espectro del autismo, y en fin, están simbolizados en ella todas las personas con discapacidad. Y los escalones que nos encontramos al frente simbolizan distintas esferas de la sociedad. La entrada a un edificio, un bus de transporte, un colegio, una sala de clases. Y quizá yo estoy nombrando algunos elementos más bien materiales, pero también podríamos hablar de algunos elementos más bien subjetivos. También representa los prejuicios con los que la sociedad enfrenta a las personas con discapacidad. Representa también a un empleador que hizo una oferta de empleo y que en esa oferta de empleo empieza a recibir distintos currículums y de repente ve que hay una persona que evidentemente cuenta con una condición de discapacidad y decide dejar su currículum al lado y continuar con los demás currículums. También aparece representado en esa escalera la burla, la discriminación, y en fin, ya me entendieron más o menos de qué va el punto de qué va el punto de la pantalla que yo acabo de compartir, ¿ya? La premisa es una persona que presenta una cierta deficiencia en algún tipo de sentido, órgano, función de su cuerpo desde un punto de vista biológico y que se enfrenta a una sociedad que plasma esto con una forma de barreras. Esas barreras pueden ser de dos tipos, pueden ser barreras sensoriales o pueden ser barreras materiales. Cuando hablamos de barreras materiales, hablamos de escaleras, escalones por todos lados, de micros de los cuales no se puede subir, de metros que son inaccesibles, y cuando hablamos de más bien barreras actitudinales, hablamos de discriminación, hablamos de un colegio que le dice a una madre que viene a postular a su hijo con autismo, no, nosotros no atendemos niños con autismo, por lo tanto váyase por otra parte. Hablamos de una persona en situación de discapacidad que va a postular un empleo y ve que todos los demás son empleados, salvo él, sin mayores explicaciones, le dice, lo siento, pero se nos acabaron los cupos. Ese tipo de barreras actitudinales. Hablamos también del acoso escolar, por ejemplo, cómo los compañeros pueden eventualmente burlarse de un compañero por tener una condición de discapacidad. Hablamos también del uso del lenguaje inadecuado a través de los medios de comunicación, lo que antes era tan común como los chistes, hoy el seguido y el sordido y el mudito y el cojito, por ejemplo. Entonces, tenemos esos dos mundos, tenemos un mundo simbolizado de las barreras y el mundo simbolizado de las personas que presentan una condición de vida. De carácter permanente, por cierto, yo a todos lados digo siempre que aquí torcerse una pata y andar con un yeso un mes no te transforma en persona en situación de discapacidad, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Durante mucho tiempo, bastante tiempo diría yo, ocurrió y el tratamiento hacia las personas en situación de discapacidad, el que ustedes pudieron ver, y yo lo voy a compartir nuevamente, en el monito que está al lado. No es la imagen que quería compartir. Vamos a compartirla, no, disculpen, debo compartir, no. Para eso tengo que abrirla. Ahora sí la puedo compartir. La imagen que se encuentra al lado es la imagen de un modelo que durante mucho tiempo trató de dar de alguna manera alguna respuesta que no fuera a dejar a las personas en situación de discapacidad fuera de la sociedad. Porque por cierto que era mucho más sencillo antes, infinitamente más sencillo, y se hizo durante mucho tiempo como regla general, pero también se siguió haciendo durante mucho tiempo después, y aún se sigue haciendo en algunas partes hoy,
segregar o excluir totalmente a las personas en situación de discapacidad de algo, ¿ya? De la participación de algún tipo de ejercicio, algún tipo de derecho, de la participación de algún tipo de actividad social, y se les deja fuera. Sin embargo, eso está en franco abandono, pero todavía no llegamos a la inclusión sin pasar primero por una etapa bien compleja, de la cual ha costado mucho y Chile no ha abandonado aún, que se llama un modelo médico rehabilitador. Es un modelo que dice, mire, ¿sabe qué? El problema de las barreras podemos solucionarlo otorgando una solución médica, atendiendo a que la causa de la condición de discapacidad de la persona es una condición médica, es decir, algún órgano de su cuerpo no funciona al 100%, entonces los avances tecnológicos y médicos lo que nos permitirían es, a través del uso de la tecnología y de la medicina, generar esa solución, poner ese empalme que necesita la persona en situación de discapacidad, reemplazar esa mano, poner un audífono para reemplazar ese oído que no funciona, poner una silla de ruedas para reemplazar esa movilidad que falta, de manera tal que la solución consiste en reparar o rehabilitar a esta persona para que ella se integre plenamente en la sociedad. Hasta aquí, lo que yo digo sonaba súper bien en el papel. Y fue la promesa durante mucho tiempo atrás. De hecho, hasta el año 2010, la definición legal de persona en situación de discapacidad en Chile, la que regía en Chile, era aquella persona que, producto de su condición de discapacidad, es decir, por su déficit de salud, veía impedida su inclusión en el ámbito del trabajo, de la educación, en el ámbito social, es decir, básicamente era una persona que, producto de una condición que presentaba, ella no era capaz de incluirse, y por lo tanto parecía lógico que la solución a ese problema fuese la rehabilitación de aquella persona. Sin embargo, no creo que no les voy a contar ninguna novedad en el sentido de decir que aquella promesa de la rehabilitación nunca llegó al 100%, ¿ya? Efectivamente, por ejemplo, a mí me pusieron una prótesis durante 18 años, me dijeron, porque a mí me faltó una mano, me dijeron, Claudio, sale a la vida, haz lo que tienes que hacer, y desde ese momento yo salí a la vida a hacer las cosas que tenía que hacer. Sin embargo, al poco tiempo de andar, me di cuenta que la rehabilitación que se me había prometido no era tal. Y no era tal porque efectivamente no me encontraba con barreras físicas necesariamente, sino que me encontraba con barreras actitudinales. Es decir, por ejemplo, gente que no me quería dar empleo porque me faltaba una mano. Ahora, a cualquiera de ustedes eso le parecerá absurdo, como lo estoy diciendo, con el sentido que lo estoy diciendo y la manera tan rápida que lo estoy diciendo. Sin embargo, eso no deja de tener razón y ocurre hasta el día de hoy. El día de hoy, por ejemplo, justifica una ley de inclusión laboral que reserve el 1% de las empresas con más de 100 trabajadores para las personas en situación de discapacidad. Y eso obedece exclusivamente a que, de acuerdo a las últimas cifras, antes de la pandemia, por lo tanto ahora estas cifras son solo peores, les voy a arrojar solamente 2 cifras respecto del colectivo de la discapacidad. Menos del 50% de las personas con discapacidad contaban con un empleo de carácter permanente. Eso te arroja un gran número de cesantía. Y el otro número es que el 50% de las personas con discapacidad en Chile, que ronda los 3 millones, viven dentro de los 2 quintiles más pobres de Chile. Es decir, es una población que tiene pocas oportunidades y que tiene mucha pobreza. Y eso es resultado de lo que acabamos de ver recién, las barreras. Entonces, por alguna cantidad de años estuvimos experimentando este proceso que da a través de la rehabilitación. Y al poco andar las personas con discapacidad se dieron cuenta y dijeron, oiga, pero me parece que la rehabilitación no está funcionando. Porque mandamos gente en silla de ruedas, mandamos gente con bastones, mandamos gente con perros de asistencia para afuera, mandamos gente con audífonos y siguen volviendo a decirnos, no me contratan, no me dejan entrar a mi hijo al colegio, mi hijo no puede tener una relación de amistad con otras personas, no es aceptado en ciertos círculos, es discriminado, y entonces nos dimos cuenta las personas en situación de discapacidad, y me digo nosotros, porque nosotros fomentamos la creación de una convención internacional que protegiera nuestros derechos, que el problema pareciera ser que no estaba en nosotros. Y aquí viene entonces la otra imagen que quiero compartirles y que nos muestra lo siguiente.
Ok. Ahí está, ahí volvió. Hoy transpiré frío por un momento porque no volví a la. No volví a esto, ¿ya? Estábamos todos Pero transpirando. ahí sí, 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 pero ya, volvió. súper. Entonces, las personas con discapacidad se unen y dicen, no, ya nos aburrimos, evidentemente, de quedar excluidos, o sea, en la parte del problema. Pero también nos aburrimos de la solución que nos proponen los médicos, de decirnos, ¿sabe qué? La gente del área de la salud, yo lo digo, en verdad los médicos, todo el mundo lo dice. En verdad, también no nos gusta ese tema de que todo pase por la rehabilitación y todo pase por el trabajo y todo pase por echarnos la culpa a nosotros que porque tenemos condición de discapacidad no podemos incluirnos. Entonces quizás el foco está puesto en otra parte y entonces el modelo que crean e idean las mismas personas en situación de discapacidad ahora promueve una mirada distinta. Dice, ¿sabe qué? Y si nos enfocamos, el problema lo enfocamos menos en las personas con discapacidad y más en las barreras. Es decir, en vez de preocuparnos tanto de cómo hacer que la persona en situación de discapacidad que tiene movilidad reducida, pensar tanto en cómo lo vamos a hacer subir esos escalones, ¿por qué no pensamos en eliminar esos escalones? Y entonces surge el llamado diseño universal, que es un diseño que propone en lugar de rampas, en lugar de escalones, rampas. Y eso nos permite elaborar una serie de adecuaciones que se plasman en todos los derechos. Por este principio que yo le acabo de decir, tan sencillo, de cambiar el foco, de decir el problema está en la persona con discapacidad y llevarlo ahora a que el foco está en las barreras, podemos aplicarlo a todo. Entonces ya no tenemos niños que no son capaces de entender. Tenemos profesores que no son capaces de enseñar. Y por lo tanto ahora son los profesores los que deben ser capacitados en enseñarle a todos los niños y surgen, por ejemplo, herramientas como el diseño universal del aprendizaje. Entonces ya no tenemos empresas en las cuales las personas con discapacidad no puedan trabajar. Existen empresas que no están adecuadas para recibir a personas en situación de discapacidad y que debieran estar adecuadas y por lo tanto se sacan las normas. Ya no tenemos edificios o calles donde no podamos transitar. Tenemos calles y edificios que no fueron pensados o diseñados en que transite cualquier persona, no solo una persona con discapacidad, una mujer con un coche, un adulto mayor, una persona que va con un paquete muy grande, una persona que traslada cosas a pulso, que transite todo el mundo. Y entonces empezamos a plasmar este nuevo modelo social, este nuevo modelo que nos dice, debemos transitar de creer que el problema está en las personas con discapacidad y darnos cuenta que el problema está en las barreras que podemos encontrar. El problema es que muchas normas, si no todas las normas prácticamente que existen en materia de discapacidad, que son alrededor de 100 en Chile, porque existe mucha normativa, todas se plasma básicamente en abrir estos espacios para las personas en situación de discapacidad. Todas las normas que son coherentes con lo que yo acabo de decir, porque también hay una serie de normas que son incoherentes con este modelo. Y todas estas normas que son coherentes con este modelo básicamente se enfocan en las barreras materiales, las barreras físicas con las que se encuentran las personas con discapacidad. Y así podemos nombrar la última ley, por ejemplo, que es la ley que dice que vamos a atender de manera preferente a las personas con discapacidad y adultos mayores en los servicios de salud. También está la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que lo que hace es adecuar las normas de construcción de edificios y espacios de uso público a el diseño universal que permita que este sea utilizado por todas las personas. También está lo mismo, por ejemplo, en el decreto con sus problemas voy a nombrar esto, pero también está lo mismo en la ley de cuotas laborales, por ejemplo, que dice que todas las empresas que tengan más de 100 trabajadores y también los servicios públicos que tengan más de 100 trabajadores deben reservar un 1% para personas en situación de discapacidad.
Es decir, ellos tienen que acreditar que el 1% de sus trabajadores tiene una condición de discapacidad acreditable con certificación. Y lo mismo, por ejemplo, ocurre en materia de educación, en materia de educación superior, y así. Falta mucho, sí, por cierto, pero más o menos lo mismo ocurre. Pero lo que no se ha producido aún, y aún no se genera, es aquella norma que cree conciencia y rompa ahora los estereotipos mentales que generan las barreras actitudinales hacia las personas en situación de discapacidad. Ahora, ¿cómo plasmamos? ¿Qué es lo que pasa con la Constitución? La Constitución, diría yo, tiene ambos problemas. La Constitución de Chile actual, que fue creada e ideada durante el año 80 y sus alrededores, más, menos, años más, años menos, fue la Constitución del 80, fue creada en pleno auge del tránsito del modelo de la exclusión, es decir, aquel modelo que decía que las personas con discapacidad no pertenecen a la sociedad y deben quedar excluidas, guardadas en su casa, recluidas en recintos dedicados especialmente para ello, y el tránsito hacia el modelo médico rehabilitador que les digo yo que dice, no, ¿sabe qué? Dejemos que las personas participen, pero rehabilitémoslas primero, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que plasma la Constitución en materia de discapacidad en concreto? Hoy en día, una sola cosa respecto de las personas con discapacidad de manera indirecta. Y lo que plasma de manera indirecta es que está prohibido que ejerzan su derecho a voto las personas declaradas interdictas por demencia. De toda la Constitución, habiéndola leída toda completa, yo diría que es la única mención indirecta hacia el colectivo de la discapacidad que tiene la actual Constitución, lo cual a mí, a lo menos a mí, me hace pensar como persona en situación de discapacidad de doble militancia, porque yo tengo discapacidad y además soy padre de un niño en situación de discapacidad, que no tengo ningún incentivo para mantener esta Constitución como está. Aparte de eso, se realizó un estudio una vez cuando se intentó modificar esta Constitución y agregar precisamente el reconocimiento de las personas con discapacidad, y se hizo un estudio por parte del Senado preguntándose cómo están las demás constituciones de América Latina. Y salvo Chile, Haití y Costa Rica, pero Costa Rica es un caso especial porque sí reconoce de manera indirecta a las personas con discapacidad, pero salvo Chile y Haití, todos los demás países de Latinoamérica reconocen a las personas con discapacidad. Y estar en la Constitución sirve. Vale, porque la Constitución funciona como una especie de techo para las leyes, digamos, ¿no es cierto? Pero también establece un piso para los derechos al mismo tiempo. Por lo tanto, estar en la Constitución, no solo es un reconocimiento simbólico, además ese reconocimiento legal también sirve. Entonces, hasta aquí, acabo de plasmarle básicamente cómo debemos ver la discapacidad hoy en día. Hoy en día la discapacidad la debemos ver por una condición, sí, efectivamente, una condición fáctica que tiene que estar, es decir, la persona debe tener algún tipo de déficit asociado a un sentido, a su capacidad intelectual, a su capacidad psíquica, es decir, algún tipo de déficit debe tener, pero esta persona, al verse enfrentada con barreras físicas o actitudinales en la vida, ve limitados sus derechos. En estos momentos, la Constitución se presenta para el colectivo de la discapacidad como una limitante de derechos solamente, porque lo único que dice respecto a la discapacidad es aquellos que presentan discapacidad psíquica y que estén declarados interdictos por causal de demencia, no tienen derecho a votar. Ahora, vamos un poco más allá, que es lo que nos permite hablar, que es lo que nos permitiría hablar de qué razones podría tener una persona con discapacidad para que el apruebo no le sea indiferente. Porque hay una división en el colectivo. Yo sé que el colectivo de la discapacidad está compuesto por personas con discapacidad, familias y profesionales, pero también ellos tienen sus divisiones, que son muy legítimas, ¿no es cierto? Yo desde la posición muy subjetiva en la que me paro, es si decido votar por el apruebo o votar por el rechazo. Y también este colectivo de alguna manera está dividido, creo yo, de manera incorrecta. Creo yo esta manera incorrecta porque en verdad, si uno vive la discapacidad de manera directa o indirecta, debiera querer votar por el apruebo siempre por las razones que yo voy a pasar a exponer ahora. El modelo actual de la Constitución, y de haberlo nombrado Fernando Ares, si no lo nombro yo, se sienta sobre la base de la limitante que le pone al Estado en el ejercicio de sus funciones para garantizar derechos.
¿Ya? El Estado tiene como función garantizar el bienestar de todos los seres que habitan en la nación de Chile, no solo de los chilenos, de todos los demás que habitan también, porque no es decir, se está muriendo, no sé, una persona inmigrante de paso, no sé, un turista se está muriendo de hambre, no lo vamos a dejar de atender por eso, ¿no es cierto? Sería ridículo. Sino que todas las personas que habitan en esta nación debe garantizarse sus derechos, y se supone que esa garantía de derechos debe cumplir un cierto estándar, por así decirlo. Reducido esto a una explicación muy sencilla, la Constitución que tenemos actualmente baja ese estándar de garantía a un nivel casi mínimo, que en pocos países se ve que hay un estándar tan mínimo de garantías. Por eso es que todos alegamos por los derechos sociales que no se ven garantizados. Ahora, hablemos un poco de esos derechos sociales en cuanto a las personas en situación de discapacidad. Y para eso quiero compartir un pequeño video que tengo acá abierto y que lo van a pasar, que es el video de nuestra actual directora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. Es decir, esta es la máxima autoridad del servicio público de carácter sectorial que tienen las personas en situación de discapacidad, y ella fue consultada por los periodistas respecto a la Teletón. ¿Por qué era necesaria la Teletón? ¿Por qué el Estado no garantiza la rehabilitación? Y esto fue lo que ella contestó. Y también reconozco como Estado que desde el Estado no tenemos la capacidad de hacernos cargo. O sea, aquí es donde brindar la calidad de rehabilitación que se brinda en los 15 institutos a lo largo de Chile. Hoy día yo comparto con Paulina que efectivamente recursos hay en muchas cosas, sí, pero por lo menos como funciona el Estado hoy día no se puede hacer cargo de financiar esa calidad de rehabilitación a los costos que se invierten en la Teletón. Entonces yo soy una convencida de que hay cosas que necesitamos alianzas público-privadas. O sea, hay cosas que si los privados lo están haciendo bien, yo prefiero que lo sigan haciendo. La diferencia, yo creo que el tema con la Teletón es el tema de la campaña, de cómo se visualiza o cómo se presenta la discapacidad, que efectivamente desde hace muchos años la tendencia era, como nosotros siempre decimos, hay que generar emoción para que la gente se meta la mano al bolsillo. Por lo tanto, esa emoción se buscaba a través de estos reportajes sensibles, etcétera. Yo creo que desde hace un tiempo ya la Teletón está haciendo el esfuerzo de cambiar el enfoque de los reportajes y de las realidades. Pero sí, yo creo que acá se genera este problema de que cómo financiamos o cómo se sigue financiando esto. Piensa que el presupuesto que junta la Teletón hoy día es el doble del presupuesto que tiene Senadis para todo Chile, para todo el año, para todas las discapacidades. ¿Y qué te pasa a ti cuando hay despilfarros, por ejemplo, tú de 28.000 millones en Carabineros? Porque la Teletón es una fundación privada que entrega una prestación de salud. La rehabilitación, nadie como que la logra ubicar en alguna parte. La rehabilitación es bien sencillo de entender. La rehabilitación es un derecho sanitario, ¿ya? La rehabilitación, básicamente, lo que estoy diciendo, es lo mismo que el derecho a ser intervenido quirúrgicamente si a alguien le da un ataque en la apendicitis. Es exactamente lo mismo. No se diferencia de un ataque de apéndice el derecho a recibir esa prestación de salud. Sin embargo, parece paradójico que un país completo haya naturalizado que esa prestación sea otorgada a través de un privado que además, fuera de decirlo, además aparte, lo hace con el aporte una vez al año de todos los chilenos, digamos. Por lo tanto, todos los chilenos nos ponemos de acuerdo una vez al año para hacer una vaca, ¿no es cierto?, como comúnmente decimos los chilenos, para poder costear la salud de determinadas personas. Lo cual parece una cuestión muy noble, pero a uno le hace preguntarse, como le hizo preguntarse a esa periodista que aparecía ahí, como le hizo preguntarse a esa periodista, ¿y qué pasa con el Estado aquí en esta cuestión? Y la directora del Senadi se tira una frase pa'l bronce, que yo creo que esto merecía algo así parecido a una acusación constitucional después de lo que hizo, pero le dijo que el Estado no estaba a la altura para hacerse cargo del problema. O sea, esto supera el Estado. Cuando llegamos a un punto tal de naturalizar
de naturalizar el que una constitución nos ha metido fuerza en la cabeza, que es que no nos resuelve los problemas, porque ese pensamiento de la directora nacional del SENAI y esa frase tan honesta que le salió de lo más profundo de su interior, es decir, ¿sabe qué? El Estado chileno no está capacitado para hacerse cargo. No proviene de otra cosa, que es de donde mismo proviene aquella frase que hemos escuchado estos días. No queremos que los chilenos vivan del Estado. Viene de donde, exactamente de donde mismo, ¿no es cierto? Viene de un pensamiento político muy legítimo, pero que yo creo que incorrecto, que se vive en pocos países, como se vive en Chile de manera tan dramática, donde el Estado dice, ¿sabe qué? Yo llego hasta aquí nomás. De aquí para allá se hacen cargo todas las demás personas. De aquí para allá, usted arrégleselas trabajando, usted arrégleselas... ¿Cómo fue que nos dijo un ministro de Educación? Hagan una rifa para tratar de arreglar el colegio, el techo del colegio, ¿así fue? ¿No es cierto? Ya. Hagan una rifa, como dijo otro ministro, levántense más temprano. Como dijo otro ministro, oiga, si no hay problema en la atención de salud y las colas, no, la gente va a hacer vida social en ese momento, ¿no es cierto? Pareciera ser que no es raro escuchar estas frases provenientes de un cierto sector que en estos momentos está gobernando en este país y que lo que busca es precisamente que el Estado quede reducido a lo más mínimo. Ahora, la pregunta, ¿está reconocida la rehabilitación en Chile? En la Constitución, en la ley sí está reconocida. Hay una ley que expresamente dice, la ley de inclusión de personas con discapacidad dice expresamente, la rehabilitación es un derecho para las personas con discapacidad y es una obligación para el Estado. Pero como es una ley, nadie la pesca. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Constitución. Y la Constitución en los derechos fundamentales, en especial en el derecho a la salud, reconoce como parte del derecho a la salud el derecho a la rehabilitación. Y uno podría decir por ahí, maravilloso, qué bueno que lo reconozca. Eso significa que va a actuar en consecuencia, ¿no es cierto? Sí, más o menos, porque en verdad el derecho a la salud tiene que ejercerlo a través de los servicios públicos de salud. Y usted sabe que los servicios públicos de salud, así como todo el Estado, se rige por un principio llamado subsidiariedad. Es decir, nosotros esperamos que la gente pague una ISAPRE, un seguro privado, que le permita ir a una clínica privada para obtener una salud de calidad, buena, con prestaciones oportunas, donde se haga todo lo que tiene que hacer. Y uno pensaría, ya, pero con todo, mi derecho a la rehabilitación es mi derecho a la rehabilitación. ¿Qué pasa si yo no me lo puedo pagar? Usted tiene que ir al sector público de salud en ese caso. Perfecto. Y si se demora mucho y, por ejemplo, estamos dejando pasar una oportunidad en que yo debo rehabilitarme ahora y no en otro momento, ¿qué es lo que puedo hacer? Existe un abogado le diría, existe una cosa que se llama recurso de protección. Usted podría presentar un recurso de protección porque el Estado no le está garantizando la rehabilitación que usted necesita. El problema, chiquillos, amigues, el problema es que la rehabilitación quedó excluida del recurso de protección. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Si uno de ustedes va caminando por la calle y es atropellado y no tiene para pagarse la rehabilitación y llega a un centro de salud donde ustedes casi por instinto de supervivencia se dan cuenta que no les va a otorgar rehabilitación. Y cuando ustedes le preguntan al médico, el médico dice, es que existe la Teletón, pero ¿sabe qué? La Teletón es solamente para menores de edad. Ya, pero yo soy mayor de edad, ¿qué es lo que hago? Pero podría ir a una clínica privada de rehabilitación. Pero ¿y el Estado no me debería garantizar? ¿Voy a recurrir de protección? No, señor, porque el recurso de protección tiene ciertos números nomás que defiende. Y entre ellos está expresamente excluido el derecho a la rehabilitación. Otro ejemplo de cómo el Estado se resta para las personas en situación de discapacidad, vamos a un ejemplo totalmente distinto. Pero sigamos el transcurso de que ustedes van caminando y sufren un accidente. Supongamos que logran reponerse de ese accidente. Supongamos que salieron a hacer una tómbola, como lo hace mucha gente, salen a hacer rifas completadas y logran pagar su rehabilitación en una clínica privada. Y por lo tanto, son personas que a pesar del accidente quedaron rehabilitadas, pero con condición de discapacidad. Ustedes dirán, ya, no importa, por lo menos ya me rehabilité, ya. El Estado no garantiza eso porque hay gente que no quiere que vivamos del Estado, lo entiendo, no hay ningún problema, lo entiendo. Pero ahora le voy a ir a pedir
algún implemento llamada ayuda técnica para que el Estado me la entregue, ¿verdad? Una silla de ruedas, un bastón, un audífono, lo que sea el implemento que usted necesite, un burrito, lo que sea, el implemento que usted necesite para efectos de poder desplazarse o desarrollar su vida de una manera más o menos autónoma a pesar de su condición de salud. Y usted va y le dicen, ¿sabe qué? Hay un programa especial de parte del Servicio Nacional de la Discapacidad que entrega esa ayuda técnica y usted tiene que postular. No es azarosa la palabra postular, en verdad se llama postular. Es decir, usted postula como quien inscribe a postular a ver si es que gana. Y bajo la lógica del ganar-perder, es decir, si usted gana, alguien más pierde. Así funciona esto, ¿ya? Porque en Chile, las ayudas técnicas, las sillas de ruedas, no están garantizadas para las personas con discapacidad. Se debe concursar por ellas. Ya. Cualquiera de ustedes que, no sé, no pertenezca al 40% más pobre, que es básicamente personas muy, muy, muy pobres, el Estado le va a decir, lo siento, pero ¿sabe qué? En el concurso le ganaron todos los demás que son realmente pobres. Y ellos sí necesitan la ayuda del Estado. Y nosotros no queremos que usted viva del Estado. Porque nuestra Constitución dice que el Estado tiene un principio de subsidiariedad que básicamente dice que el Estado debe reducir su participación lo más posible para que los particulares puedan hacer todo aquello que pueden hacer bien ellos y el Estado simplemente que haga todo lo demás, ¿no es cierto? Sin competirle, sin la lógica de la competencia. El Estado no puede proponer algo mejor. ¿Ya? No puede competirle a los privados para que la gente prefiera el Estado, no. La idea, la lógica de la Constitución es que la gente prefiera lo privado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, lo que ocurre aquí es que ustedes van a decir, ¿y el Estado entonces en qué me ayuda? Porque ya no me rehabilitó y ahora tampoco me dan la silla de ruedas. Y el Estado le dice, yo le tengo una propuesta. Existe un beneficio arancelario que yo le voy a dar. Si usted compra la silla de ruedas fuera de Chile y la trae a Chile, yo no le cobro el impuesto. Mire que soy bueno. Mire qué maravilla. Y ustedes en cada compra, a pesar de ser personas con discapacidad, cada compra que realizan, el Estado les cobra el mismo 19% del IVA que a todos los demás chilenos. Este país les pertenece a ustedes tanto como les pertenece a cualquier chileno y chilena nacido en él. Sin embargo, el Estado no se hace cargo de la ayuda y las necesidades que usted tiene como persona en situación de discapacidad. Le dice, hágase cargo usted. Y quizás yo le puedo dar algún tipo de beneficio por hacerse cargo, no sé, no le cobro el impuesto del arancel de entrada al país, de la ayuda técnica. Ahora, este ejercicio que yo hago con ustedes sufriendo un accidente de tránsito, lo podemos reproducir en 20.000 ejemplos más. Por ejemplo, ustedes saben que las personas menores de edad no reciben ninguna ayuda con garantía estatal económica, es decir, cualquiera de ustedes que, suponiendo, se repuso a eso, hizo otra completada, logró otra vez juntar 3 millones de pesos, logró introducir una silla de ruedas del extranjero, se instaló en su silla y dice, ya, bueno, ya, filo. Resulta que mi mujer estaba embarazada, o yo soy mujer y estaba embarazada, y mi guaguita nació. Lamentablemente, producto del accidente, mi guaguita nació con algunos problemas físicos. Y aquí se van a caer de espalda. Y uno dice, bueno, si yo soy persona en condición de discapacidad y ya he tenido que hacer tanto esfuerzo sin que el Estado me ayude, imagino yo que a mi hijo que acaba de nacer con condición de discapacidad, el Estado le va a ayudar. Solo existe en Chile una pensión para menores de 18 años. Esa pensión tiene un nombre horrible, se llama Pensión para Menores de 18 años con Discapacidad Mental. Es decir, es solamente para personas que tengan asociado algún tipo de condición de discapacidad, por ejemplo, asociada a causa psíquica, a causa intelectual, y también tengo sabido, a pesar de que no es la nomenclatura, no es correcta, y no estoy diciendo que esto sea correcto, también suele ser entregada a personas que tienen accidentes cerebrovasculares o problemas neurológicos, y también en el caso de algunas personas he escuchado casos de personas de la neurodiversidad. Pero eso simplemente por ignorancia de la persona que está entregando los beneficios. Pero si su hijo es ciego, es sordo o tiene discapacidad física, arréglesela solito. Mientras sea menor de edad, arréglesela solito.
hasta aquí yo todavía no entiendo que exista una persona en Chile que pertenezca al colectivo de la discapacidad y que tenga alguna razón para votar por el rechazo. Todavía no entiendo. Sin embargo, vamos un poco más allá. Vamos un poco más allá. Ya, filo. No me ocurrió un accidente, no tuve que comprar una silla de ruedas en el extranjero para traerla para acá, y mi hijo nació sin ningún problema, aparentemente. Sin embargo, con el tiempo, a los pocos años del nacimiento, me doy dando cuenta que mi hijo tiene un comportamiento medio extraño al resto de los niños. Y vienen y me dicen, ¿sabe qué? Su hijo es autista. Como lo me dijeron a mí. Así fue. A los 2 años y medio, yo algo percibía como padre y decía, algo está pasando acá. Algo está, esto, de este cabro chico, algo pasa. Y por intuición de padre y de madre, que fue mi mujer la que lo detectó, fuimos donde un neurólogo y después ahora se asentó. Nuestro hijo tiene 4 años y es 100% autista. O sea, es autista. Cuando ocurre que un hijo viene con algún tipo de condición de discapacidad, necesita educación, es decir, necesita ir a algún colegio y todo lo demás. A lo menos en mi experiencia como abogado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, cada vez que me ha tocado ir a juicio, y me ha tocado ir a varios, contra los colegios, y además me ha tocado mucho estudiar los derechos, los demás juicios que han ido otras personas, para garantizar el derecho de niños y niñas en condición de discapacidad a estar dentro de un colegio, a lo menos los colegios privados, porque los colegios públicos están obligados a aceptarnos, con todos los problemas que tienen los colegios públicos asociados, aparte además de tener que recibir alumnos en situación de discapacidad para los cuales no están preparados la mayoría de las veces. No estoy diciendo que no tengan la disposición subjetiva, los profesores tienen la disposición y en muchas ocasiones quieren, pero no tienen la capacidad técnica en muchas ocasiones para hacerlo. Y en otras ocasiones, derechamente, no tienen ganas, ¿ya? Sin embargo, los que reciben recursos públicos están obligados. Pero ¿qué pasa con los que no reciben recursos públicos? Los que no reciben recursos públicos toman la Constitución, toman la misma Constitución con la cual estamos tratando de rechazar ahora y eliminarla, y toman de él un derecho que efectivamente es una libertad que la gente tiene. Ustedes saben que una de las libertades que todos tenemos es a fundar nuestros propios colegios. Eso se llama libertad de educación. Por ejemplo, todos los que estamos aquí nos ponemos de acuerdo en que, no sé, cualquier cosa, un tema religioso, por ejemplo. Ya queremos hacer un colegio que sea de corte de algún tipo de religión. Budista, para no tocarle los callos a nadie, mejor. Hinduista. Confucionista, para no tocarle los callos a nadie y no pisarle los callos a nadie en Chile. ¿Ya? Digamos, de corte confucionista. Ya, nosotros somos gente confucionista. Hemos leído Confucio y estamos súper claros que ese hombre sabía lo que decía, por lo tanto, vamos a ser el primer colegio confucionista de Chile. Y uno dirá, oye, pero está bien que hay cuestiones raras en los colegios, pero un colegio confusionista no será mucho. La Constitución dice libertad de enseñanza. Por lo tanto, yo puedo enseñar lo que yo quiera. Siempre que pase, para que me reconozca el ministerio, tengo que pasar los contenidos. Los cabros chicos tienen que saber leer, escribir, biología, historia y todas esas cosas que uno aprende ahí, ¿no es cierto? Para reconocerle que los cabros chicos cuando salen de cuarto medio y cumplen el currículum. Sin embargo, este derecho, los colegios privados lo han tomado como un arma para esgrimir su derecho de excluir a alumnos en condición de discapacidad. ¿Y cómo? Ellos interpretan que tienen el derecho en base a que yo tengo un derecho a elegir mi plan de estudios, ¿ya? ¿Cómo enseño y qué es lo que enseño? Que ese derecho también abarca el derecho a decidir a quién le enseño. Y ese derecho, por ejemplo, se ha permitido esgrimir para decir, yo enseño solamente a hijos de padres casados. O hijos de padres casados por la iglesia. O yo solamente enseño a niños evangélicos, de familia evangélica o de familias católicas. Pero esto va más allá todavía. Ahora además ellos se permiten decir que este derecho les permite a ellos enseñar solamente a aquellos niños que saben aprender. Suponiendo que los niños en situación de discapacidad no pueden aprender, cosa que es absurdo. Ya dije yo que los niños con discapacidad todos sabemos aprender. El que no sabe, el otro que no sabe enseñar es el profesor. Ese es el problema. El problema no está en el alumno, el problema está en el profesor que no está preparado para enseñarle a todos.
¿no es cierto? Sin embargo, ellos dicen, mire, es que esto de prepararse, no sé, mucho problema para mí. Prefiero decir que no estoy preparado y que además la inclusión no es un capítulo el cual yo quiero abordar hoy en día. Y esgrimen eso en cada recurso de protección que nosotros hemos presentado. Esgrimen su derecho. Entonces, no es gratis la constitución que actualmente tenemos para las personas en situación de discapacidad. De los demás derechos sociales, las personas con discapacidad confluyen al igual que todos los demás chilenos. Los problemas de pensiones, educación, salud, no, confluimos que todos los demás chilenos. Mientras el estándar de subsidiariedad de la actual Constitución siga siendo bajo, es decir, la premisa que redujo muy bien la diputada Hoffman, porque la redujo maravillosamente bien, a uno podrá gustarle o no gustarle, pero de que la mujer la redujo a una pura frase emblemática, es la frase emblemática de la Constitución. No queremos que los chilenos vivan del Estado, porque eso viene arraigado a un pensamiento que dice que el que es pobre porque es flojo, ¿no es cierto? Porque los pobres porque son flojos, ¿verdad? Como si la gente, como si el rico, realmente rico, supiera lo que es levantarse a trabajar a las 6 de la mañana y trabajar también los fines de semana, ¿verdad? Pero en fin, sin irnos a ese tema, básicamente la reducción que hace la diputada Hoffman es básicamente lo que aparece en la Constitución. Y cuando un grupo como al cual yo pertenezco, que es el colectivo de la discapacidad, para ejercer sus derechos, depende o necesita de que alguien financie eso, claro que no le es indiferente el apruebo o el rechazo. Y yo digo aquí y ahora, y estoy dispuesto a responder preguntas, y yo siempre emplazo públicamente al que quiera debatir conmigo en este punto, se lo debato en este punto, el que quiera, que la actual Constitución establece un estándar tan bajo que nos deja absolutamente fuera de todos los estándares en tratados internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad. Sumado aparte, otro ejemplo más, por ejemplo que yo podría dar, pero es un poco más complejo, tiene que ver con lo mismo que dijeron, lo dije yo al principio. La Constitución garantiza que no vote ninguna persona que tenga interdicción por demencia. Pues resulta que el tratado internacional más importante suscrito por Chile en la materia, que se llama Convención sobre Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, prohíbe la interdicción. Es decir, tenemos una Constitución que reconoce la interdicción como una limitante constitucionalmente válida para que ciertas personas no voten, y un tratado internacional dice que en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, los estados deben abolir la interdicción. O sea, hay un evidente choque ahí, ¿no es cierto?, entre dos visiones, entre dos mundos. Ahora, este tema fue llevado, adivinen dónde, al Tribunal Constitucional, porque a una jueza le pidieron una interdicción, y esta jueza, que es sequísima, que venía llegando de su doctorado en España, dijo, no, yo leí allá que existe una convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad que prohíbe, y esta convención fue suscrita por Chile, y al estar suscrita por Chile, lo que vino a hacer fue a derogar la institución de la interdicción. Adivinen cómo le fue en el Tribunal Constitucional. No le fue. Porque el Tribunal Constitucional dijo, mire, lo dirá mucho el tema de los tratados internacionales, pero no vamos a abolir una ley que existe en Chile desde la época de don Andrés Bello. Y eso, amigos míos, es un claro ejemplo concreto, le acabo de dar un claro ejemplo concreto de que las barreras a veces están acá. El Tribunal Constitucional tiene una barrera. Ellos no pueden concebir un mundo, un país sin la institución de la interdicción. Es decir, sin aquella institución que te diga a ti, tú no eres capaz jurídicamente de hacer algo. Por lo tanto, te vamos a sacar un costado. De más está decir que, y yo siempre lo he dicho, las personas en situación de discapacidad en materia de todos los derechos sociales y en materia de participación, es decir, todo lo que afecta a todo Chile, afecta también a las personas en situación de discapacidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la discapacidad tiene lo que yo llamo, genera un efecto aumentativo de la realidad. Es decir, si usted dice, chuta, tengo problemas porque me cuesta encontrar trabajo, créanme que ese problema se quintuplica
si usted tiene condición de discapacidad. Si cualquiera de las mujeres que está aquí presente dice, oye, me molesta porque me discriminan por un tema de equidad de género, no me respetan y me discriminan por ser mujer, créame que eso se duplica si usted es una mujer en condición de discapacidad. Oye, hay que ir al tema de salud, ya, vamos para allá, vamos. Los problemas que genera la salud actualmente, que no están cubiertos de manera suficiente por el Estado, créanme que se triplican si usted tiene condición de discapacidad. Y todas las cifras nos indican eso. Las personas en situación de discapacidad estudian en promedio hasta octavo básico. Hasta octavo básico. Versus las personas sin situación de discapacidad estudian en promedio hasta tercero o cuarto medio. Las personas con discapacidad tienen mucho menos acceso al empleo que las personas sin situación de discapacidad. Las personas con discapacidad, la mitad de ellos, que es una cifra brutal, pertenecen a los 2/5 más pobres. Es decir, gente que sobrevive con una pensión básica solidaria de invalidez. Eso no ocurre con las personas en condición de discapacidad. Y así podría seguir dando ejemplos todo el día. El 40% de las personas en situación de discapacidad depende de algún tipo de cuidador, que generalmente es un familiar y si no, casi en la mayoría de las veces, es la madre. Un cuidado para la vida permanentemente, lo cual genera que la madre tampoco se puede desarrollar profesional y laboralmente, lo cual genera un empobrecimiento de esa familia. Por lo tanto, si usted viene y me dice a mí, mire que nosotros tenemos un problema porque yo me quedé sin pega, mi mujer se quedó sin pega, pero usted, tarde o temprano, ahora después de la pandemia, se los voy a poner un ejemplo concretísimo. Usted y su mujer, o usted y su marido, o usted y su pareja, para no ser más tan cerrado, digamos, perdón, pero se me salió. Usted y su pareja van a poder volver a salir a buscar pega, con mayor o menor suerte. ¿Pero qué vamos a hacer con los niños? Bueno, podrá dejarlo en el colegio, podrá dejarlo al cuidado de alguien, o incluso podrá dejarlo solo por algún momento. Pero si usted tiene un hijo con condición de discapacidad, no tiene esa libertad. Ahí sí que sí, uno de los dos se tiene que salir a batir afuera. Entonces yo pregunto, ¿es la misma situación de la madre que tiene que salir a batírsela con hijos chicos sin condición de discapacidad que la madre que tiene que batírsela con un hijo con condición de discapacidad? Por cierto que no, porque la vida, y esto está demostrado por estudios, la vida de una persona en situación de discapacidad, el costo de la vida es a lo menos 4 veces más caro que el de una persona sin condición de discapacidad. Porque si usted quiere irse a alguna parte, toma micro, toma el metro, toma un taxi, se va en bicicleta y en el último caso se va caminando. Y usted calcula cuánto se va a demorar. Una persona en situación de discapacidad en la mayoría de las veces no tiene esas posibilidades. Menos de pagar un taxi, porque eso es un costo económico que no puede solventar. Pero eventualmente tampoco puede tomar cualquier medio de transporte porque no son accesibles. O no le paran derechamente. ¿Y qué irse de pie caminando sola? Bueno, podría ser, con todos los riesgos que eso significa. Por lo tanto, y para no querer extenderme y dejar espacio de pregunta, creo yo que estas son razones bastante técnicas desde la técnica legal mezclada con la experiencia de vida de por qué las personas en situación de discapacidad deben querer eliminar una constitución que se fundamenta bajo la base de que el Estado debe hacer lo menos posible por la gente, porque la gente no puede vivir del Estado. El mejor eslogan que nos pudo haber dado la diputada Hoffman. No queremos que nadie viva, no me canso de decirlo porque me encuentro maravilloso, no podría haber reducido de mejor manera contra lo cual todos estamos peleando. Y no se trata de que uno quiera vivir del Estado a propósito, para darme un poco de tiempo para responderle a la diputada. No se trata de que uno quiera vivir del Estado. Pero la pregunta es, ¿y para qué sirve el Estado? Bueno, emite certificados, mete gente presa, tiene cárceles, construye carreteras, cobra impuestos. ¿Y para qué más sirve? ¿Cuál es la razón del Estado? ¿Quién le dijo a un ministro de Hacienda que el Estado estaba para ahorrar plata? No estoy diciendo que la despilfarremos, pero ¿quién le dijo que eso es así? O sea, ¿quién le dijo que si tenemos un estándar de, mire, si nosotros gastamos 100 para establecer, por ejemplo, garantizar el derecho a la rehabilitación de millones de personas, no, en vez de 100 vamos a gastar 2 nomás? ¿Y de dónde sacó eso usted? Y el ministro
saca un libro azul que se llama Constitución, y aquí está el fundamento de derecho, y dice, porque la Constitución establece un principio por el cual nosotros no podemos entrarle a competir a los privados. Nosotros debemos hacer solamente aquello que los privados no quieren hacer. ¿Y cuál es el problema del colectivo al cual yo pertenezco? Que uno diría, bueno, por lo menos, o sea, los privados quieren hacer rehabilitación, ya, pero es muy cara, así que el Estado igual debiera entrar a suplir. Ah, no, pero es que recuerde que hay una fundación que no tiene fines de lucro y que entrega rehabilitación gratuita. Y entonces la Teletón, que efectivamente viene a salvar la vida de muchas personas, termina siendo un salvavidas de plomo, ¿no es cierto? Porque al final el Estado ahora se inhibe de meterse en el tema de la rehabilitación, se inhibe de meterse porque existe esta alternativa. Y mientras exista una alternativa, el Estado no se va a meter porque la Constitución le prohíbe meterse. Entonces, eso es lo que tenemos que eliminar. En efecto, yo creo que, porque es cierto, es absurdo pensar lo contrario, que en la Constitución no se regulan todos los temas porque la Constitución no se hizo para regular todos los temas. La Constitución no se hizo para regular los derechos de agua, no se hizo para regular las multas, no se hizo para regular nada de eso. Eso es obvio, para eso están las leyes. Pero sí la Constitución establece una cosa mágica que se llama garantías de derechos fundamentales. Y si las garantías de derechos fundamentales establece un estándar más alto, que es lo que todos estamos pidiendo, podrá haber dignidad para todas las personas, entre ellas, considero yo, para el colectivo de la discapacidad. Muchas gracias, Claudio. Perfecta tu exposición, o sea, toda la razón en reflejarnos la realidad de las personas con discapacidad, que son a veces mundos súper ajenos a la realidad del resto. Por lo tanto, te agradezco profundamente tu exposición que nos sitúa en el lugar de la realidad real. Vamos a partir con preguntas de YouTube, en donde Alejandra Pino tiene 3 preguntas, así es que te las leo para que tú respondas global a esas 3 preguntas. Ya. Dice, ¿de qué forma se podría solucionar que se cumplan los derechos de educación, trabajo, inclusión en general con la nueva Constitución? Esa es una. La otra, en este momento, ¿quién controla la calidad de la educación en las escuelas especiales, ya que la mayoría funcionan como verdaderas guarderías? ¿Una persona mayor de edad con discapacidad cognitiva puede votar? Ok, voy a ir en orden y rápido, porque son 3 preguntas que se enfocan en cosas totalmente distintas. No pueden ser subsumidas en una sola respuesta. Ante la primera, lo que debe hacer la actual Constitución, la nueva Constitución que vamos a tener, porque la vamos a tener, maldita sea, aunque sea lo último que hagamos en esta vida, la vamos a tener, ¿ya? La nueva Constitución debe primero reconocer a las personas en situación de discapacidad como tal, así como debe reconocer a las primeras naciones, así como debe reconocer la equidad de género, así como debe reconocer un montón de cosas. Al reconocer a un colectivo determinado, por implicancia empiezan a caer distintas cosas, como por ejemplo que se le aplican todos los derechos fundamentales inmediatamente. Pero además es fundamental, yo diría que aquí este es el meollo de la situación, debe reconocer los tratados internacionales suscritos hasta la fecha por Chile. ¿Qué es lo que establece un estándar alto de inclusión, de accesibilidad, de derechos garantizados? No está en Chile, en ninguna parte. Está en lo que se llaman tratados internacionales suscritos por Chile. Y la Constitución debe decirlo expresamente. Reconocemos, no solo reconocemos a la persona con discapacidad, sino que además, y este debe ser el prima, diciendo esto, nos paramos y nos vamos, porque ya con eso quedamos listos. Reconocemos el valor y damos reconocimiento de legitimidad a los tratados actualmente suscritos por Chile. Con eso damos entrada a que, por ejemplo, si yo quiero demandar al Estado, directamente la Corte puede ir al tratado internacional que Chile reconoció y ver si es que está o no, lo está o no aplicando.
¿Ya? Ahora, si quiere profundizar un poco más y entrar en algunas cosas como accesibilidad, como inclusión, como garantía de derechos sociales, maravilloso, macanudo. Pero ahí yo diría que lo que hay que hacer es partir por lo más importante. No por preocuparnos de los árboles, vamos a perder de vista del bosque, ¿no es cierto? Aquí lo que manda es los derechos internacionales reconocidos por Chile. Eso es lo que va a fijar el estándar alto. En cuanto a la segunda pregunta, que era el tema de la educación especial y la fiscalización. Ok. A ver, que cumplan las escuelas especiales, que cumplan su rol y no de guardería, es un problema que yo diría al día de hoy no tiene solución. Y voy a ser claro en dos cosas. Primero, en reconocer el valor que tienen las escuelas especiales. Pero al mismo tiempo, y contrariamente con lo que acabo de decir, debo reconocer que si somos abiertos a un modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, las escuelas especiales deberían entrar en franca retirada o quedar reducidas a la expresión justa y necesaria. ¿Ya? Porque educación especial para personas especiales en los modelos antiguos. ¿Se acuerdan de la primera imagen que les mostré que las personas estaban fuera de la sociedad? No. Hagan un esfuerzo. Que las escuelas también hagan un esfuerzo. Porque por algo son especialistas en educación, ¿no es cierto? Hoy día vimos en las noticias como un especialista en venta de carne lo llegaron a fiscalizar y le cerraron la carnicería porque no cumplía con las reglas para vender carne. La carne estaba en mal estado, la cuestión tenía bicho, no tenía ninguna de las medidas contra el coronavirus, al hombre le cerraron la carnicería. Bueno, si ustedes me preguntan a mí, a riesgo de sonar muy drástico, pero la verdad muy honesto, yo digo que si un colegio no es capaz de enseñarle a cualquier niño, entonces no es capaz de enseñarle a ningún niño. Y por lo tanto, debe cerrar, que se dedique a otra cosa, que arriende sus espacios para hacer eventos, que arriende sus canchas para hacer partidos de fútbol, pero que entonces usted no es un especialista en educación, así de sencillo. Es que este niño tiene muchos problemas. No, la gente tiene problemas. ¿Quién le dijo a usted que enseñar era una vocación de enseñarle solamente a aquellos que no tienen problemas? Si eso fuera así, oiga, otro gallo cantaría en todo, ¿no es cierto? Esto es como decirle, yo soy el abogado solamente de gente inocente. Se va a quedar sin trabajo entonces, porque así le va a ir re mal, ¿no es cierto? Va a ganar re poca plata, porque sería como absurdo. ¿Y quién fiscaliza? El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación que, a propósito, hasta el gobierno anterior, tenía una unidad de educación especial que era bastante buena y con la cual nosotros más otras organizaciones habíamos avanzado, precisamente porque nos preocupaba el tema de las escuelas especiales, de cómo las escuelas especiales iban a avanzar en la progresión también hacia la inclusión, a tener contenido específico y no funcionar como guarderías como lo que funciona hoy en día. Esa unidad y el funcionamiento de toda esa parte de la educación en el Ministerio de Educación fue desarmado, desvinculado y desmaterializado por la ministra Cubillo, que a mi juicio fue una ministra nefasta en materia de políticas públicas para las personas en situación de discapacidad, donde defendió absolutamente los modelos segregadores, los modelos que ponen a las personas con discapacidad en lugares para personas con discapacidad y no en la sala de clase, lo cual no me extraña nada y viene dentro de una lógica segregadora propia de este gobierno. ¿Qué les digo? Y respecto a la última pregunta, las personas con discapacidad cognitiva pueden ir a votar tranquilamente. La única limitante que existe constitucional es que estén declaradas en interdicción. Sin embargo, como estamos en Chile, el CERVEL nunca está al tanto de quién está declarado interdicto y quién no está declarado interdicto, por lo tanto deja votar a todo el mundo igual. Ahora, si esas personas me pueden oír, yo les doy un mensaje. Voten a prueba. Eso es todo. Qué buen dato, Claudio. Eso yo creo que a todos nos tiene que quedar, por si conocemos a alguien con discapacidad cognitiva, no está excluido del proceso. Ahora vamos con la pregunta de Oscar Moraga, también de YouTube, que dice, la pregunta del millón. Claudio, ¿cuál es o son tus propuestas para incluir en la nueva Constitución? A ver, yo creo que en la nueva Constitución, primero lo que dije, debe estar reconocida la persona en situación de discapacidad propiamente tal, con necesariamente anclada a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por Chile hasta la época. Título de la canción. Y luego debemos preocuparnos
de que los derechos de las personas con discapacidad queden consagrados estratégicamente en algunos derechos fundamentales. En algunos derechos fundamentales que yo creo que son, primero, el derecho a la igualdad. Debe quedar garantizado cuando se hable de derecho a la igualdad, de partida, eliminar esas frases de todos los hombres son iguales, no, todas las personas. Y después, si yo no me equivoco, y creo no me voy a equivocar, van a empezar a nombrar una serie de listas. ¿Qué personas? Para dar algunos ejemplos, estos son solo a modo de ejemplo, no es que quede cerrado ese círculo. ¿Quiénes son iguales? Y van a empezar a nombrar pueblos originarios, hombres y mujeres, personas de la disidencia sexual, y en fin, y ahí tienen que estar también nombradas las personas en situación de discapacidad. Deben estar garantizadas. También creo que debe estar garantizado por Constitución para abolir de una vez por todas la interdicción y todas las limitantes a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que nuestro reconocimiento también es, todas las personas son, se les reconoce por Constitución la capacidad jurídica, a todas las personas. Con eso obligaríamos al Estado chileno a abolir la interdicción y tener que generar un modelo de apoyo, que es lo que nos dicen los tratados internacionales. Creo también que debe estar garantizado por Constitución el derecho a la rehabilitación. Creo también que debe estar garantizado la educación inclusiva en todas sus etapas, desde la etapa parvularia hasta la etapa universitaria, más la capacitación para toda la vida. Pero eso se incluye en derecho al empleo. También creo que el derecho al empleo debe estar garantizado. Cuando se hable de empleo, que es un derecho humano y es un derecho fundamental, debe estar garantizado también en la Constitución el derecho al empleo y la capacitación para el empleo de las personas con discapacidad. Creo también que debe estar garantizada la accesibilidad universal. Y por último, me parece también muy, muy, muy importante que debe estar garantizada, la educación inclusiva en todos los aspectos. Perdón, y lo último, debe estar garantizada quizás dentro de la rehabilitación, pero tengo mis dudas de si esa es la técnica o no, pero da lo mismo donde quede garantizado. En educación o en rehabilitación debe estar garantizado desde el nacimiento de una persona el derecho al apoyo a la familia, el apoyo a su familia, porque cuando uno le hace un hijo ciego, ¿qué es lo que haces con él? Cuando yo le nací a mi papá, le faltaba una mano, mi papá miraba para todos lados y decía, ¿y ahora qué hago yo con esta guagua? ¿Verdad? Cuando mi hijo le dio autismo, yo también miré a mi señora y ¿ahora qué hacemos con esta guagua? Lo mismo, ¿no? Cuando detectamos que tenía autismo. Yo creo que es vital el apoyo a la familia desde el nacimiento, el diagnóstico temprano, sí, garantizado en la Constitución, muchos van a decir, no, si eso no tiene nada que ver, tiene que ver. El diagnóstico temprano, el derecho al diagnóstico temprano como un derecho a la salud y la estimulación temprana. La estimulación temprana. Hoy en día en Chile, quienes somos padres de niños que necesitan estimulación temprana, sabemos que tenemos que pagarla en nuestro propio bolsillo. Y la actual autoridad de gobierno, con la autoridad sectorial del Senadis, lo que hicieron fue reconocer el código FONASA para efectos de que tuviéramos cobertura en ISAPRE. Es decir, una vez más nos dice, yo no le voy a dar estimulación temprana a su hijo, no le voy a dar fonoaudiología, no le voy a dar kinesiología, no le voy a dar nada de eso, pero le voy a reconocer el código para que usted pueda comprar el bono de la ISAPRE. Pero es que yo no tengo plata para comprar el bono de la ISAPRE. Ah, bueno, ya. Ese no es mi problema, no es que usted no puede vivir del Estado, o sea, volvemos de nuevo al mismo problema. Por eso, eso debe estar garantizado por la Constitución. Eso pondría yo. Ya, ahora tengo dos preguntas de Nayadet, que dice, ¿qué pasaría con las fundaciones que ahora están haciendo la labor que debería estar haciendo el Estado? Háblese de la Fundación GANS, de los quemados, autismo, etcétera. ¿Qué pasaría con esta en la nueva Constitución? ¿Pasarían al Estado? Y la otra, de ella misma. Dice, ¿qué pasaría con las cuidadoras? Creo que ellas y ellos están olvidados. Derechos tanto psicológicos como ver la posibilidad de que ellas o ellos también se desarrollen en muchos ámbitos. ¿Se puede garantizar eso? Ya, respecto de las fundaciones hay un temor ahí medio infundado. Claro, como el Estado se hace el cargo, ¿y ahora yo qué hago ahora? Bueno, el Estado en general en los países donde esto avanza, por ejemplo, tomo ejemplo España y otros de Europa, donde han avanzado hacia reconocer derechos sociales,
entienden el rol de los particulares en esto. Y el rol de los particulares es clave, ¿ya? La sociedad civil es importante que esté organizada y que siga haciéndolo. Yo no conozco una oficina en España no conozco una oficina que se dedique a hacer lo que hacen las fundaciones que se dedican a la inclusión laboral en Chile. Sí hay alguna oficina de intermediación laboral y colocación, pero lo que yo conozco del Estado español es las cuotas de reserva legal para puestos de trabajo de personas con discapacidad, y también conozco en algunas partes el estipendio que entrega el Estado al empleador para contratar a personas en situación de discapacidad, el incentivo económico que le entrega al empleador. Pero eso requiere, por cierto, un apresto laboral, requiere todo un trabajo que realizan las fundaciones. Existen fundaciones que se dedican a esto en países serios donde se respetan los derechos fundamentales y el Estado tiene un rol preponderante. Sí, siguen existiendo. Todo lo demás, todo el que le diga lo contrario a eso, piense que viene de una persona que en su momento dijo frases como: si aprueban el 10%, este país se va a incendiar. Más o menos son del mismo calibre las afirmaciones, eso es lo que yo digo. Y ahora pregunta Roberto Rodríguez. Perdón, y las cuidadoras, perdón. Y lo de las cuidadoras. Lo de las cuidadores también, es importante y un rol que tiene que ser relevado, ¿ya? Pero un rol que tiene que ser relevado desde el apoyo o cuidados que requiere una persona. Es la persona en situación de discapacidad la que tiene derecho a ser cuidado, a recibir los cuidados, a recibir el apoyo, a recibir ese apoyo que necesita para desplegarse en la vida, pero también entiendo que hay personas que viven en situación de postrado y que ese apoyo tiene que ser más enfocado a los cuidados. Pero tiene que reconocerse ahí primero el derecho de la persona con discapacidad a ese apoyo y a ese cuidado, y el derecho también, todos los demás derechos, como los tiene cualquier persona, a que su tiempo no es gratis, y que exista una persona en situación de dependencia debe ser una carga del Estado y no de la familia cuidadora. Ahora, ¿cómo revelamos a la familia cuidadora? Bien sencillo, como lo hacen los países serios, ponen la plata para el cuidador. ¿Quién va a pagar el cuidador? Si a alguno de ustedes le llega a pasar algo por esa situación, queda postrado. En cualquier país serio, el Estado lo mantiene a usted en términos de pagarle un estipendio para que usted pueda pagar un cuidador. Ahora, ¿usted puede elegir la figura del cuidador familiar? Sí, puede elegir por confianza o por desconfianza o por la razón que sea, o por comodidad. Y entonces usted elige al cuidador de su familiar, su mamá, su hermano, su apoyo. Y esa persona, al tener ese reconocimiento, tiene todos sus derechos y no está con la figura del cuidador chileno, que es un cuidador absolutamente abandonado a la mano de Dios y abandonado a su suerte, que finalmente carga sobre sus espaldas esto que debiera ser una carga de todo el Estado chileno, ¿verdad? Esa persona debe ser reconocida, y debe ser reconocida su función, su labor, pero sobre todo sus derechos. Me refiero a sus derechos sociales, a sus derechos laborales, porque cuando una madre se queda cuidando a su hijo, que tiene dependencia, no solo no trabaja, no cotiza, tiene lagunas, tiene un montón de otros problemas. Y esos problemas son parte de las cosas que una nueva constitución también se tiene que hacer cargo. Ahora sí, pregunta Roberto Rodríguez. Hola Claudio, muchas gracias por la exposición, creo que ha sido espectacular. Creo que todo el mundo va a compartir que ha sido una muy buena exposición y estamos un poco atónitos de conocer esta realidad que uno la ve, pero no la alcanza a dimensionar. Y creo que tu relato ha sido magnífico en ese sentido. Y frente a eso te quiero preguntar por un aspecto tal vez más focalizado, pero no menor, que es el tema de la ley 21.015, de la ley de inclusión laboral. Esto que establece que las empresas sobre 100 o sobre 200 personas, Sobre 100 personas, ¿no es cierto?, están obligadas a contratar un porcentaje de personas con discapacidad. Me gustaría saber, una, por ignorancia, ¿quién determina que una persona es discapacitable? ¿No es cierto? Porque yo puedo, no sé,
creo tener una malformación en el codo y digo, sí, soy discapacitado porque tengo este hueso corrido. Pero a lo mejor no es suficiente, ¿no? ¿Quién determina que la persona es discapacitada? Segundo, se conocen números con respecto a personas que están aptas y que tengan la condición de discapacidad y que están aptas para el mercado laboral. Y todo esto asociado a la pregunta si esta ley ha sido efectiva. En definitiva, te quiero preguntar si esta ley ha dado con el objetivo con la cual se creó, digamos, que la inclusión y la incorporación de gente con discapacidad al mundo laboral. Sí, mira, primero un tema de lenguaje, porque el lenguaje hace en realidad, y aquí es donde nosotros evangelizamos un poco, ¿ya? Persona discapacitada, para afuera, ya eso es un concepto ya abandonado ya a esta altura, y es persona con discapacidad. ¿Cómo acreditas la condición de discapacidad? Que es una condición que yo dije está asociada a un diagnóstico médico, a través de la CONPIM correspondiente, ¿ya? Es un trámite que se realiza, tú vas a la CONPIM y la CONPIM tiene, dependiendo del tipo de discapacidad, te va a solicitar una serie de documentos, entre ellos una certificación de un médico, que una certificación médica de tu propio médico, que llena una especie de ficha, otra parte la llenas tú, y después te dan una hora con un médico de ellos que va a evaluar la información, más lo que te va a ver a ti también, te va a hacer una especie como de entrevista y de auscultación rapidita, y decir efectivamente, a ver, entre lo que me dice el colega médico, lo que veo yo y lo que me dice la persona, me relata la persona, los datos que me entrega, claro, certifico que esta persona tiene algún tipo de condición de salud, ya sea sensorial, mental o física, asociada a una limitante que podríamos denominar discapacidad, y eso le otorga además un porcentaje. Aparte de eso, que se llama certificación, existe otra cuestión que se llama, certificación de la discapacidad, bendigo. Existe un trámite que se hace en el registro civil, que es sacar la credencial de discapacidad, que no es lo mismo que la certificación, ¿ya? La credencial de discapacidad o el registro de discapacidad que lleva el registro civil es un registro que viene la información de la CONPIM acerca de tu medición de discapacidad, esa certificación que dice tú pertenecer a este colectivo con este tipo de discapacidad y este porcentaje, entregan la información y ellos sacan una credencial y tú pasas a ser parte de ese registro de la discapacidad. Eso, y tú acabas de preguntar, viene directamente enlazado con la ley 21.015 de inclusión laboral, porque efectivamente la forma de certificar el requisito que tú debes cumplir es contar con tu credencial o eventualmente contar con algún tipo de pensión asociada a discapacidad, por lo cual se presume que hubo una certificación previa. Por ejemplo, si tú sufres un accidente laboral y ahora estás viviendo de una pensión de discapacidad, es decir, una pensión que te entrega tu cotizante a la empresa que tú le cotizaste, y que ahora te está entregando una pensión de invalidez, por eso, tú con esa certificación de que recibe esa pensión de invalidez, sea de cualquier régimen, puede ser Caperedena, puede ser una AFP, el que sea que te esté dando la pensión, tú acreditas eso también, y con eso puedes utilizar esto de la cuota laboral que viene en esta ley, que dice básicamente que cualquier empresa o cualquier servicio público con personal de 100 personas o más debe contratar o mantener contratadas a personas que tengan la credencial de discapacidad o que reciban algún tipo de pensión de discapacidad. ¿Ya? Tu otra pregunta fue... si habían números relativos a la fuerza laboral y si la ley ha sido... Voy a contestar primero la última y después la segunda para hacer un ejercicio. La última es, los números iban lento pero seguro. El tema había aumentado, sí, sin duda. Yo creo que habían aumentado desde la última vez que se midió el año 2015 a la fecha antes de pandemia, había aumentado la cantidad de personas con discapacidad en el empleo, participando en empleo gracias a la ley de cuota. Sin duda que sí, había que hacerle mejora a la ley de cuota y ahora venía una mejora, de hecho venía una revisión por el producto de la propia ley, había que hacer una revisión en el Parlamento para ver si le podíamos hacer mejora. Pero en efecto, habían un cierto número no muy alto de más gente contratada. Actualmente eso es imposible de definir, pero yo, sin dármelas de adivino, creo que eso, al igual que todo el desempleo en Chile, debe estar desatado. O sea, yo ahora creo que las personas en situación de discapacidad con empleo
deben reducirse a un 20%, si es que. Sí. Eso. Y en cuanto a tu última pregunta, en cuanto a tu segunda pregunta, que la quería contestar al final, cuando tú me dices si hay una estadística de personas con discapacidad en situación de empleabilidad, yo te podría decir todos. Todos podemos trabajar. Si es lo que yo vengo diciendo desde un principio. El problema no está en que yo quiera no trabajar o pueda no trabajar. El problema está en que el empleador crea que yo puedo no hacerlo. Por lo tanto, mi respuesta concreta es: todo el mundo está susceptible de prepararse. Requiere, algunos están en etapas más avanzadas, otros en etapas menos avanzadas. Evidentemente, no podéis poner una persona ciega de chofer de micro, por ejemplo, eso es obvio, ese tipo de cosas así. Pero eventualmente, como no hay limitantes y pueden trabajar en cualquier cosa, todos podemos trabajar, de hecho ustedes mismos también, todos pueden trabajar en cualquier cosa, y atendiendo que lo que yo digo es correcto, que la condición de discapacidad no puede ser una limitante, sino que las barreras están impuestas por el contexto, entonces es el empleo el que yo diría que no está preparado. Y ante esa pregunta te diría, ahí tenés razón. No hay empresas preparadas para recibir a personas con discapacidad. Eso sí que te lo doy firmado. No hay empleadores preparados para contratar y querer buscar a personas en situación de discapacidad. No son suficientes. No son suficientes. Y, perdón. Dale, Roberto. Claudio, yo te hacía la pregunta de la cantidad de personas en esta situación, porque si uno mira algebraicamente un poco esta ley, donde se establece que el 1% de las personas, de las empresas, bueno, si este país tuviera una fuerza laboral de 10 millones, o sea, estarían cubriendo a 100.000 personas con discapacidad esta ley. A eso quería un poco apuntar, si tú sabías cuánto era la fuerza laboral potencial, llamémosla, con algún nivel de discapacidad. Mira, los mayores te puedo decir que hay 2,6 millones de personas con discapacidad mayores de 18 años. Okay. Y por lo tanto, eventualmente susceptibles de conseguir empleo. Dejando como elemento excluyente únicamente a los menores de edad. Porque tampoco vamos a dejar afuera a los mayores, a los adultos mayores, porque los adultos mayores, todos hemos visto a los viejitos teniendo que trabajar hasta los 75, 80 años, ¿no es cierto? Como dijo una conductora de televisión, les sirve, que están más joviales, les gusta trabajar. Claro. Gracias, Claudio. Gracias. Ahora, Evelyn. No alcanzo a ver tu apellido, Evelyn, pero tú sabes quién eres. Ah, Evelyn Francisca. Hola, buenas noches. Evelyn Figueroa es mi nombre. Y bueno, Claudio, primero que todo, gracias. Gracias por esta oportunidad de participar en esta charla informativa para todos, las personas que, bueno, conocemos de la ley de inclusión. Y bueno, personalmente yo pertenezco a la Fundación Chilena para la Discapacidad, ya que en el año 2014 yo sufrí un accidente de trayecto, ¿ya? Lo cual me llevó a un tratamiento en el Hospital del Trabajador, y a raíz de este accidente que yo sufrí, mi diagnóstico médico por el directorio del Hospital del Trabajador y de la CONPIN fue un daño en secuela debido a este accidente, digamos, postraumático, ¿ya? De acuerdo a esto, a mí se me entregó una constitución, digamos, de una pensión, ¿ya? Y bueno, por casualidades de la vida, llegué a la Fundación Chilena para la Discapacidad, donde he aprendido a conocer las leyes en profundo. He conocido una diversidad de casos, así como me ocurrió a mí, muchas personas, al igual que yo, que por uno u otro motivo han tenido que acudir a esta ley, ya sea para buscar un empleo, ya que yo tuve un empleo conseguido a través de la Fundación Chilena para la Discapacidad, ¿ya? Y bueno, así como existe esta fundación, el Estado debería preocuparse también de ejercer el derecho fundamental de contar con la inclusión y la oportunidad de conseguir empleo, no solamente las personas que no padecen de ninguna capacidad distinta. Nosotros en la Fundación le llamamos capacidad distinta
ya que muchas veces las personas, se les llama a las personas discapacitadas. Sin embargo, hemos descubierto que la discapacidad parte por esto. Cuando yo me limito al derecho de ejercer un trabajo, una labor, ya sea en mi casa o en un lugar de empleo, ahí yo me estoy autolimitando y me estoy discapacitando. Sin embargo, existen muchas personas que tienen una cantidad de capacidades, ya tienen una sabiduría que pueden desarrollarla, pero lamentablemente el Estado no ha otorgado la oportunidad, las herramientas ya para poder demostrarlo. Lamentablemente, como nos informaba, como nos hablaba Claudio, no contamos, desde pequeños nosotros estamos con el estigma de tratar de discapacitado a una persona con capacidad distinta, le nombramos por su defecto físico, que ahí va el de la silla de ruedas, que ahí está el ciego, que ahí está el sin brazo, etc. Si este cambio resultara desde la edad preescolar en los colegios, ¿acaso no sería bueno a futuro para las próximas generaciones que tenemos en la sociedad, tanto de nuestro país como de las personas extranjeras? ¿No sería bueno incluir a todos aquellos con discapacidades distintas, ya, incluirlos dentro de un mismo establecimiento, de un mismo universo, donde todos se pudieran educar de la misma manera? Y de esta forma también se terminaría con la discriminación en los trabajos, ya que una de 100 personas tiene el derecho de trabajar en una empresa, ¿ya? Sin embargo, cuando llega esta persona a trabajar en una empresa, todos la tratan como el discapacitado. Pero si esto partiera desde la base, desde la formación, desde los valores que se entrega a un niño o una niña en el colegio, en la etapa preescolar, todo cambiaría. Entonces, si en la nueva Constitución se agregara las cláusulas, las normas de que realmente se respetara esta ley de inclusión y de respeto, porque no debería ni siquiera llamarse ley de inclusión o ley de discapacidad, debería llamarse la ley del respeto, realmente, porque así nos respetaríamos, nos valoraríamos tal como somos, sin diferencia, porque una ley, digamos que no hay diferencia, eso no nos impide ser distintos físicamente, ya sea por un tema intelectual o por alguna discapacidad física, ¿ya? Ahora, mi pregunta, Claudio, que quisiera que tú me pudieras responder. Nosotros, a través de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, acá en Chile, podemos ejercer, digamos, nuestros derechos con el tema de la ley de la inclusión laboral. Sin embargo, la OIT, durante al menos los años que yo llevo incluyéndome en el mundo, digamos, de la discapacidad, la OIT nunca yo he visto que se ha manifestado, ha difundido a través de las redes sociales, por ejemplo, acerca de los derechos y los deberes que tenemos dentro de la sociedad. ¿Cómo regula, por ejemplo, a los empleadores en el caso de solicitar a un trabajador? Dice la ley que dentro de sus derechos como trabajador, no puede ser remunerado por un sueldo inferior al mínimo establecido en nuestro país. Sin embargo, es cosa de ver en la Bolsa Nacional de Empleo, muchos empleadores, muchas empresas que están solicitando trabajadores con la ley de discapacidad, están ofreciendo un salario inferior al mínimo. Entonces se está infringiendo esta ley. ¿Quién la regula? ¿Quién en este caso, quién está fiscalizando por parte del Estado? Que quisiera que usted me pudiera ayudar con esa duda. A ver, voy a ir es una pregunta bien a los abogados, así que voy a contestar a los abogados también, ¿ya? De partida, efectivamente, existía en una ley que aún existe, que tiene un nombre maldito, que se llama Ley de Discapacidad Mental, o mejor dicho, Ley de Discapacitados Mentales se llama, ¿ya? La ley 20.600, no, 18.600.
Es una ley horrible, en muchos sentidos, que yo creo que debemos derogarla y olvidarla absolutamente. Sin embargo, muere de a poquito, ¿ya? En vez de eliminarla, la van eliminando, la van matando de a poquito, ¿ya? Es como los Horcrux, ¿ya? Van matando de a poco, pero no terminan nunca de matar al malo. Esto pasa lo mismo con esta ley, que es muy mala. Y esta ley establecía, hasta hace un tiempo atrás, básicamente hasta la ley 21.015, que derogó parte de esta 18.600, establecía dos normas que permitían que se pagara menos del sueldo mínimo a las personas en situación de discapacidad mental, como señala esa ley, ¿ya? Señalaba que podía entre el empleador y el trabajador pactarse un sueldo inferior al sueldo mínimo. Ese artículo en particular fue derogado, ¿ya? Por lo tanto, actualmente eso ya no se puede hacer. Segundo, esa misma ley establecía que se podía fijar un contrato de aprendizaje que no tenía límite de edad en el caso de las personas con discapacidad. Un contrato de aprendizaje es un contrato especial por el cual existe la figura del empleador, del maestro y del aprendiz, ¿ya? La persona va ahí a formarse en un empleo, la idea es que después se quede en ese empleo y que no se puede aplicar a personas mayores de 24 años, ¿ya? Porque se estaba pensando en los oficios y los menores de edad que entraban o que estaban siendo, no sé, de 18 años y tenían que aprender un arte oficio, y uno eventualmente podía pagarles menos porque además de trabajar con él, le estaba enseñando en realidad. Así que le podía pagar menos del sueldo mínimo, pero solo hasta los 24 años. Pero en el caso que una persona tuviese discapacidad mental, como decía esa ley, ese contrato se podía mantener eternamente, toda la vida. Es decir, yo lo podía tener eternamente como aprendí. Eso se vio limitado en la actual ley, diciendo que eso solamente se puede hacer hasta los 26 años en el evento que una persona tenga discapacidad. Por lo tanto, ahora mis conocimientos legales indican que la persona en situación de discapacidad solamente puede recibir, igual que cualquier persona sin situación de discapacidad, puede ser empleada a lo menos por el sueldo mínimo, de ahí para arriba, siendo el sueldo mínimo el piso, ¿ya? No se le puede pagar menos. Sin embargo, creo yo que lo que usted me está describiendo, si usted lo vio hace poco, digamos, es una figura que algunos empleadores utilizan. Algunos empleadores creen o tienen la interpretación de que el sueldo mínimo se puede fraccionar si es que yo tengo a la persona menos tiempo trabajando que la cantidad máxima de horas legales a la semana, ¿ya? Una persona actualmente en la semana puede estar trabajando 44 horas, creo que son, a la semana, ¿ya? Y entonces yo le puedo pagar el mínimo. O sea, lo tengo trabajando el máximo que puedo trabajar a la semana con el mínimo sueldo. Y algunos tienen la interpretación, que algunos jueces no comparten, que si yo lo hago trabajar menos horas, le pago menos del mínimo. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo algunas empresas? Que a mí también me ha llegado el comentario. Algunas empresas están diciendo, tenemos 1.000 trabajadores y tenemos que reservar el 1%. Es decir, tenemos que tener contratado a 10 personas con discapacidad. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Los voy a contratar a tiempo parcial de manera tal de pagarles menos del sueldo mínimo. ¿Verdad? Y con eso los tengo medio tiempo y les pago la mitad del sueldo mínimo. Entonces, la solución que se me ocurre a mí, ahora no va, sí va en la Constitución en términos de consagrar, en términos generales y constitucionales, el derecho constitucional de las personas con discapacidad al empleo, en igualdad de condiciones que todos los demás. Pero creo también que el momento en que se haga la revisión en el Congreso de la actual ley 21.015, que se tiene que revisar porque la misma ley dice que debe ser revisada cada cierta cantidad de años, creo yo que tenemos que establecer ahí que se entiende por empleo aquel empleo que a lo menos paga el sueldo mínimo. Es decir, establecer una especie como de corte. O sea, usted no puede menos que pagarle el sueldo mínimo. Si usted lo quiere tener medio tiempo, eso es problema suyo. Tiene que pagarle el sueldo mínimo igual. Lo cual tendría un efecto beneficiario porque acarrearía inmediatamente el beneficio para todos los demás trabajadores que están en la misma situación, ¿verdad? Eso es lo que creo, esa es la solución al problema. Claudio, una consulta. Mira, ya nos pasamos un poco en el tiempo. Por lo tanto, quedan 3 preguntas pendientes. ¿Tienes el tiempo para responderlas? Sí. Ya, perfecto. Entonces les pido a las 3 personas que faltan por preguntar
acotar las preguntas, don de síntesis, desde ahora ya. Pregunta primero Cristian Díaz, luego Nicolás Salaquet y finaliza Yasna Marín. Hola Claudio, buenas noches. Buenas noches a todos también. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Mi pregunta es bien concisa, digamos. Me gustaría saber si ya hay alguna posibilidad o si está confirmado los escaños para las personas con discapacidad en la posible constituyente. Gracias. Sí, concreto. Los únicos escaños que están en discusión ahora son los de pueblos originarios. Ellos están disputando escaños, o sea, yo creo que hay que dárselo, o sea, en mi opinión personal, siento que una cuestión moral hay que dárselo, o sea, básicamente ellos son dueños de donde estamos parados, o sea, hay que reconocerle que ellos sí o sí deben estar en la Constitución. Lo que se está discutiendo respecto de las personas en situación de discapacidad o con discapacidad es una reserva legal del 10% en las listas de partidos o alianzas de partidos. Es decir, si yo llevo una lista de 8 candidatos, a lo menos uno de ellos debe tener credencial de certificación de discapacidad, de alguna manera. Eso es lo que está en disputa. Ojalá que salga. Me parecería bien. Ahora Nicolás. Buenas noches, Claudio, todos, todas. Muchas gracias, estuvo buenísima, ha estado buenísima la charla, muy interesante y muy relevante a todo lo que tenemos que hacer. Me gustaría consultar una cosa bien directa, dentro de lo que tendríamos que invertir como país en ecualizar las oportunidades y ecualizar los derechos garantizados de todas las personas, incluyendo las personas que tengan o con algún tipo de discapacidad. ¿Hay alguna estimación de cuánto deberíamos invertir como Estado para garantizar un piso mínimo sobre el cual poder mejorar incluso? ¿Alguna estimación en términos de presupuesto básica, dadas las condiciones actuales? Si se diera una nueva constitución con todos los puntos ideales, ¿cuánto le deberíamos invertir a mejorar la vida y así a mejorar todo lo que podríamos hacer como país? Claro, eso sería interesante ese cálculo que yo no lo conozco, pero un punto en comparación, por ejemplo, el punto del PIB. ¿Cuánto invierte en la inclusión de personas en situación de discapacidad del Estado chileno en relación al PIB, por ejemplo? No, actualmente te puedo comentar que eso es del corte súper bajo, porque en general la mayoría de los beneficios, que ya son muy pocos, están limitados a la población con discapacidad en situación de pobreza muy extrema. Es decir, pertenecer al 40% más pobre. Ahora, uno diría, es paradójico que pidan pertenecer al 40% más pobre para algún tipo de beneficio o al 70% más pobre para otro, cuando el 50% de la población de este grupo pertenece a los 2/5 más pobres. Entonces uno diría, bueno, entonces el Estado sí debiera hacerse cargo de un gran porcentaje porque muchos de ellos son pobres. Y la respuesta es, no lo hace. Entonces, aquí necesariamente hay que tener ahí una discusión. Pero yo tendo a pensar que esa discusión en ese nivel no se va a dar. Sí, es bueno tener los ejemplos a mano de cómo lo hacen los demás países, porque uno siempre tiene que, y por lo menos a los grupos a los que Chile pertenece, que son comparación con el barrio de América Latina, y además comparación con los países de la OCDE, a la cual Chile le encanta decir que pertenece. Solo te puedo decir que, sin temor a equivocarme, alguna vez leí la estadística de que Chile en materia de gasto por inclusión de personas en situación de discapacidad está dentro de los de los dos últimos lugares de los países de la OCDE. Pero claro, la OCDE es la primera división. Y ahí estamos, colista. Y finaliza Yasna con su última pregunta. Ya, buenas noches, muchas gracias por la excelente charla, muchas gracias por la oportunidad. Soy educadora diferencial. Sobre el DUA y sobre la inclusión. Es imposible que exista una inclusión eficiente y funcional con 47 niños por sala y un solo profesor. Si le damos al profesor la misión de atender a alumnos en situación de discapacidad, no lo podemos dejar solo con 47 niños. Es imposible, es absolutamente imposible. No basta con legislar.
es necesario implementar las condiciones en cuanto a número de alumnos, en cuanto a número de profesionales y en cuanto a especialización de los profesionales. Por ejemplo, el DUA. Se habla mucho del DUA. El DUA está en la planificación, está en la normativa, pero se aplica en la sala con 47 niños sin espacio ni siquiera para desplazarse entre medio de esos niños. No se aplica. Está muy bonita la planificación, estupenda, magnífica, toda la diversidad de aprendizaje, los múltiples medios para acá y para allá, pero no se aplica en la sala. Para que el DUA se aplique tiene que existir cantidad de alumnos, cantidad de profesores y especialización del espacio de los profesionales que atienden los alumnos. Entonces, muy bonito legislar en situación de discapacidad, en inclusión, en integración, pero si no se tienen las condiciones no se va a poder dar. Como educadora diferencial he reemplazado profesores y con un curso de 45 niños ni siquiera puedo atender a los niños que tengo integrados en sala. ¿Por qué? Porque son más tímidos, entonces no preguntan, y los demás son tan demandantes que me toma todo el tiempo y pasan los 90 minutos, y en 90 minutos no he ido ni siquiera un segundo a atender a mis niños de integración. Entonces, esa es la inquietud más que pregunta. Antes de hablar de inclusión y darle la responsabilidad al profesor, hay que darle las herramientas y los medios, en espacio, en cantidad de alumnos, en profesionales, en sala. Esa es mi inquietud. Me gustaría escuchar tu opinión y agradecerte todo lo que nos has entregado. Mira, yo quiero dar la opinión segmental de distintas cosas. Yo entiendo en muchas ocasiones que los profesores de educación diferencial entiendan que o piensen que la crítica que se hace al concepto segregado de una educación especial va dirigida a este segmento de profesores. Mi hijo, Aníbal, de 4 años, todos los logros que le permitieron estar en su jardín y avanzar y progresar, los logró gracias a su educadora diferencial. O sea, yo soy el primero en reconocer, o sea, no sé, tenemos que inventar una metodología para agarrar y sacar un ejército de educadores diferenciales y meterla en la escuela y en los colegios comunes y corrientes e insertar a los cabros chicos en esos colegios. Esa es mi propuesta, ¿ya? Mi propuesta es eliminar no eliminar o reducirlo a lo que realmente se necesite, realmente reducirlo a la excepción, las escuelas especiales. Que la regla general sea la educación con inclusión. Esa es la regla general, y ahí las grandes protagonistas son las educadoras de educación diferencial, pienso yo. Eso, desde mi ignorancia, yo soy abogado, pero yo veo los progresos que vio mi hijo gracias a estos profesionales. En segundo lugar, creo que el tema tú lo plasmas desde el punto de vista del profesor y podemos verlo lo mismo desde otros puntos de vista también. Desde el punto de vista que se están vulnerando derechos de un alumno o de varios alumnos en condición de discapacidad que no tienen acceso porque en Chile se inventó una cosa que se llama PIE y que tiene dos grandes problemas. El primer problema es que está situado en un contexto de educación pública que hasta los fondos se pierden a veces. Y no estoy hablando de irresponsablemente, estoy hablando de que pongan fondos de Contraloría, ¿cómo se llama? Fiscaliza y emite resolución en contra de municipalidad que se gastó los fondos PIE en cualquier otra cosa. Por favor, googleenlo, o sea, van a aparecer un montón de noticias en ese sentido. Y estos fondos PIE van dedicados precisamente a esto. Y lo segundo es que yo creo que lo que nunca han entendido, o mejor dicho, no han querido entender desde el gobierno, pero transversal a todos los gobiernos, es que los apoyos que requieren los niños en situación de discapacidad son apoyos individuales, no son apoyos genéricos. Él no necesita solo una planificación con un profesor, él necesita un apoyo ahí. Y eso, ¿qué es lo que están haciendo los padres? Una vez más, como estamos en Chile, donde el Estado se resta de colaborar y deja que los particulares se la arreglen solos, finalmente los padres tienen que terminar financiando los apoyos de su hijo y pagando colegiaturas millonarias o terminando pagando apoyos individuales para que su hijo efectivamente pueda participar con inclusión en su sala. Y finalmente, ¿qué es lo que terminan optando muchos padres? Terminan optando, pensando casi que es una obligación de ellos, pagar una sombra o pagar un profesor de educación diferencial que haga las adecuaciones y adaptaciones para su hijo en la clase. Y eso prácticamente es pagar, además de la colegiatura del colegio, es pagar un sueldo entero.
Y eso sale directamente del bolsillo de los padres y eso no tiene ningún financiamiento de parte del Estado. Porque el Estado dice, bueno, para eso tengo los PIE. Y aquí tenemos una profesora que nos dice, bueno, ¿en qué contexto metieron el PIE? Y entonces volvemos a lo mismo que yo decía al principio. Metimos los PIE en el contexto escolar, vulnerado por la falta de apoyo de parte del Estado, que ocurre lo mismo con la ley que dice que nos van a atender nosotros por tener discapacidad prioritariamente en un servicio de salud desbordado, colapsado y que no atiende de manera suficiente y oportuna. Entonces, volvemos a decirnos, nos ponen delante de una fila que aparentemente va a un despeñadero, eso es lo que yo digo. Y este despeñadero no es otra cosa que un Estado que tiene las manos amarradas por una Constitución que le dice, mire, cada vez que usted vea algo, iníbase de actuar, vea qué es lo que van a hacer los particulares primero y usted después se mete. ¿No? Quiero ser majadero con que contra eso estamos peleando aquí, porque ese es el meollo de la Constitución que tenemos que eliminar. Hay una palabra pedida ahí, parece. Vamos a hacer una excepción y Arturo Calvo quería hacer una pregunta muy cortita y después Claudia Isa quiere comentar algo. Por favor, les pido poder de síntesis. Ahora tiene la palabra Arturo Calvo. Hola, gracias. Perdón, Arturo, que te interrumpa. Yasna, por favor, bloquear el micrófono. Ok. Sumarme a todo lo que han dicho, agradecer. Esta es una realidad que yo no estaba al tanto, como papá, como ciudadano, perdón por aplicar a lo mejor el término, puede que esté mal, me corrigen, el mundo de la discapacidad. Conozco de cerca casos de niños Asperger, acá mismo en Huilco Alto, que han tenido problemas justamente y porque los profesores no tienen la capacidad, algunos ni siquiera conocen qué significa el Asperger, cómo tratarlos, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Yo creo que lo que tenemos que hacer al hacer una nueva constitución es pensar justamente, tenemos toda una chacra en salud, en educación, en un montón de cosas. Una de las, para poder justamente ir a la base, yo creo que el respeto o los valores, como alguien decía por ahí, no son tanto entregados en el colegio, sino en los hogares. Nosotros, yo ahora con lo que acabo de escuchar, insisto, de repente uno vive tan rápido que no se sienta a meditar y a ver que detrás de alguien que está en una silla de ruedas o que está con un problema cualquiera que, digamos, le impida un movimiento normal, un desenvolvimiento, perdón, normal, uno no está en esos pantalones y como Claudio, que él le tocó, aparte de su discapacidad, un hijo autista, él solamente sabe lo que es estar en esos zapatos. Ahora, volviendo al tema de la educación, lo que tenemos que hacer de partida es refundar completamente eso. Antiguamente teníamos la escuela normal y varios de los profesores que aún quedan tienen este dicho: usted tiraba a un profesor normalista en cualquier zona del país y hacía una escuela. Era un verdadero comando. Era un verdadero comando. Entonces, yo hice mis primeras letras en una escuela de campo. Entonces, aparte de eso, de la capacidad, o más bien de la vocación del educador, tenemos que terminar con la salvajada de tener más de 20 alumnos por sala. ¿Ya? Yo conozco la realidad de los profesores. Entonces, sé lo que pasa cada uno con los alumnos que no están acogidos al PIE. Y cuando se presenta algún alumno en esta condición, por ejemplo, acá, insisto, en Huilco Alto, tengo el tema muy fresco en la mente, que una niña se está educando en su casa, con Asperger. Entonces, esto tenemos que refundarlo
tenemos que refundar la salud, tenemos que refundar la educación y pensarla más allá todavía. Mis saludos, mis respetos a Claudio y a todos los que han hecho preguntas. Muchas gracias. Clau. Sí, bien corto. Muchas gracias, Claudio. La verdad es que me hace mucho sentido tus palabras. Yo trabajo en un colegio hace muchos años. He tenido que trabajar con niños con discapacidad. Algunos le dicen capacidades diferentes. No sé. Es un tema más de... Con discapacidad, sí. Perfecto, es que hay algunos que se ofenden, no sé. No, háganme caso a mí. Se dice con discapacidad y se termina. Perfecto. Y me hace mucho sentido y solamente quería comentar esto, que en el fondo los profesores que realmente tenemos vocación, yo he trabajado con niños Asperger, con niños con síndrome de Down, con niños con otro tipo de discapacidad, y la verdad es que es así como tú dices, si realmente los padres no tienen los medios, a pesar de toda la voluntad y el amor y la vocación que podamos tener nosotros como profesores, yo me formé como profesora básica, no tengo, la vida me ha dado la experiencia, pero si no hay un apoyo económico de los padres, que en muchos casos, como dices tú, es una segunda colegiatura, hablamos de varios millones, no se puede sacar adelante. Por eso, en el fondo, creo que es muy importante educar para que de una vez por todas se entienda que la posibilidad que tiene ese niño que pudo tener toda la estimulación temprana, que pudo tener todos los apoyos en su minuto, lo pueden tener todos los niños. No puede ser que porque vives en un sector o tus papás tienen cierto poder adquisitivo, van a poder tener ese acceso a la educación. Muchas gracias y bueno, aprobamos todos entonces. Ahora los invito a todos a desbloquear sus micrófonos y darle un gran aplauso a Claudio por su excelente exposición el día de hoy. Bravo. Muchas gracias, Claudio, te pasaste. Gracias a ti. Gracias a usted por la invitación y vamos por esa prueba, ¿no? Si ganamos. Vamos por apruebo de la Convención Constitucional. Exactamente. Pero hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos para llegar a... No vamos a ganar nada todavía. Por sobre todo. No vayan al mall, no vayan al mall. No. Arde el 10% para celebrar después con nosotros. No vayan a carretear, no salgan mucho a carretear. No se gasten el diablo. Sí, eso. Exacto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Claudio, gracias a todos. Gracias por estar. Esperamos verlos mañana. Mañana continuamos con el ciclo de charlas. Nos va a acompañar Paula Regrada. Va a estar muy interesante. Así que están todos invitados. Claudio también está invitado y muchas gracias por acompañarnos. Sí, la verdad que ha sido muy grato y enriquecedor. Muy gracias. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Chao. Sí, nos vemos mañana. Gracias, también. Que esté muy bien. Chao. Buenas noches. Gracias. Chao, Eden, nos vemos. Gracias. Manuel. Buenas noches.